Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 458 a 89. Puerta de la montaña de los 6 Don. Salintón estaba lleno de conmoción e incertidumbre. En ese momento, su mente se aceleró, repasando rápidamente todo lo que acababa de suceder. ¿Cómo exactamente caí víctima de la técnica de petrificación? La piel de sus manos todavía se estaba convirtiendo en piedra, y Salintón discernió cuidadosamente, confirmando que la técnica de petrificación era bastante profunda. No pudo detectar ningún detalle específico. Esta es una trampa, mortal y sin consecuencias. Antes de mí, puede que ya hubiera habido muchas víctimas. No, eso es poco probable. Si ese fuera el caso, entonces las figuras encapuchadas con túnicas negras no habrían hecho una peregrinación tan llamativa a la montaña, celebrando un sacrificio y causando una fatalidad. Y ni siquiera se atrevieron a entrar a la cueva, reconociendo claramente que el ser del nivel espiritual transformador aún vive. El artefacto mágico para excavar tesoros, que luego fueron transportados al dragón mecánico. También lo inspeccioné todo personalmente después. El problema está en estos tesoros. Salintón analizó la situación con sudor frío perlándose en su frente. La técnica de petrificación seguía debilitándolo, e incluso la presión de su maná parecía ser contraproducente, ejerciendo el efecto de un remedio desesperado. Al entrar en contacto con su maná, la técnica de petrificación se beneficiaba y el poder del encantamiento comenzaba a aumentar. No puedo seguir así, debo informarle al pequeño Suo sobre la situación inmediatamente. No puedo perder el rastro de ese grupo de cultivadores encapuchados. Debo encontrarlos y extraerles algo de información mediante un interrogatorio severo. Salintón rápidamente comenzó a rescatarse a sí mismo. Controló al dragón mecánico con una mano, abandonando inmediatamente la cueva para perseguir a los cultivadores encapuchados que se marchaban. Por otro lado, escribió un mensaje volador, entregándolo directamente en la habitación de Ninsuo. En cuanto a Ninsuo, después de recibir un sermón de Salintón, regresó a su dormitorio. Al principio estaba tranquilo. Subconscientemente quería meditar para cultivarse, pero recordó que Salintón le había prohibido hacerlo. Decidió acostarse en la cama, decidido a dormir. Sin embargo, cuando cerró los ojos, se encontró incapaz de dormir. Lógicamente, aún no estaba completamente curado, y las secuelas de la desviación aún persistían, causándole cansancio físico y mental. En estas circunstancias, debería haberse quedado dormido sin problemas. Pero la realidad era la opuesta. Ninsuo daba vueltas en la cama, sus globos oculares se movían inquietos debajo de sus párpados. Respiró profundamente y de repente abrió los ojos. Se quedó mirando fijamente al techo y después de un rato, su inquietud lo impulsó a sentarse. No mantuvo esa posición por mucho tiempo antes de levantarse y sentarse en el borde de la cama. Después de estar sentado durante una docena de respiraciones, sintió como si estuviera sentado sobre espinas y se vio obligado a levantarse. Ansiedad. Frustración. Diversas emociones negativas se multiplicaron rápidamente. El hermano Linguo estuvo confinado durante tanto tiempo, pero pudo soportarlo, es realmente extraordinario. Las enseñanzas del jefe San son realmente justas. Ni siquiera puedo soportar este tiempo de inactividad, me siento inquieto y pienso que es una pérdida de tiempo. Mi mentalidad ha cambiado sutilmente en comparación con antes. ¡Ay! Ninsuo se sentía muy incómodo, la razón le decía que se relajara entre los periodos de cultivo y trabajo, pero las emociones que lo arremolinaban lo hacían caminar de un lado a otro de la habitación sin descanso. Fue entonces cuando se oyó un golpe en la puerta. Ninsuo abrió la puerta y vio un mensaje volador entrar en la cabina, desplegándose naturalmente en el aire. ¿Qué hace el jefe escribiéndome? Ninsuo se sorprendió bastante y lo miró fijamente. Después de leerlo una vez, entendió la historia completa y su rostro cambió de color. El jefe está en problemas. Con un movimiento de su dedo, encendió una pequeña llama, que flotó hacia arriba, quemando el mensaje volador. Inmediatamente comenzó a escribir una respuesta.
El dragón mecánico tenía un aparato que permitía a San Lintón transmitir sonido a la cabaña habitable de Ninsuo, pero San Lintón estaba preocupado de que el dragón viajero de 10.000 y también pudiera quedar petrificado, por lo que había comenzado a reducir su uso tanto como fuera posible. Estaba aún más preocupado por la seguridad de Ninsuo, por lo tanto, utilizó un mensaje volador para informarle del incidente y le ordenó en la carta que quemara el mensaje volador inmediatamente, que no entrara en la cabaña de almacenamiento ni en la cabaña de la cabeza de dragón y que se mantuviera lo más lejos posible de San Lintón. El mensaje volador de Ninsuo pronto llegó a las manos de San Lintón. Al menos el pequeño Su está informado, suspiró San Lintón con alivio, escaneando rápidamente el contenido del mensaje volador. En la carta, Ninsuo preguntó por la lesión de San Lintón y sugirió descifrar el código de un mensaje volador que las figuras encapuchadas tenían la intención de enviar a la cueva pero que habían sido interceptados por San Lintón. Pero, en realidad, San Lintón ya estaba trabajando en ello. El mensaje volador fue descifrado rápidamente. El remitente ni siquiera lo había cifrado. Viejo monstruo en piedra. Nosotros, los cultivadores de la secta de las 6 cavernas, nos adherimos humildemente a las órdenes del maestro de la cueva del corazón demonio, y por la presente enviamos esta carta, invitando sinceramente al viejo monstruo a despertar. Nuestra secta de las 6 cuevas ha oído hablar mucho de la fama del viejo monstruo, admirando profundamente el poder divino del elemento tierra, que aterroriza por doquier. Mientras el ejército real está exterminando el bosque de los 1000 picos, la situación es desesperada. Y necesitamos urgentemente la ayuda del viejo monstruo para desplegar poder celestial y compartir la alegría de la matanza. Si estás de acuerdo, la secta de las 6 cuevas seguramente te ofrecerá una generosa recompensa. ¿Estas personas son en realidad de la secta de las 6 cuevas? San Lintón naturalmente ya estaba al tanto del rencor entre la familia Nin y la secta de las 6 cuevas. San Lintón fijó su mirada en una línea en particular, como miembro de la secta de las 6 cuevas. El general adjunto se dirige al viejo monstruo de piedra y al maestro de la cueva del corazón demonio en términos iguales. Podría ser que el viejo monstruo de piedra fuera originalmente un cultivador de alma naciente, que intentó un gran avance esta vez y fracasó, resultando en la muerte. San Lintón descubrió información clave, pero todavía no fue suficiente. Bajo su control, el dragón viajero de 10.000 y pudo seguir fácilmente el ritmo de los emisarios de la secta de las 6 cuevas. Los emisarios se apresuraron a bajar la montaña y se detuvieron en la base, cada uno sacando sus monturas. Todas eran bestias demonio como leones y tigres. Todos tenían caras ansiosas, profundas arrugas en sus frentes mientras se comunicaban entre sí, no usando el sentido divino esta vez, sino hablando verbalmente. A lo largo del camino, discutieron juntos cómo informar al respecto. Claramente, su misión había fracasado esta vez, dejándolos bajo una gran presión. Capítulo 459 a 89. Puerta de la montaña de las 6 cuevas. La vida pende de un hilo. Durante el proceso, Ninsuo lanzó deliberadamente sus habilidades divinas, implantando el hilo colgante de la vida en cada uno de estos 4 individuos. El proceso de las monturas de los cultivadores vestidos de negro fue bastante rápido, y pronto llegaron a una estación ubicada en la cintura de una montaña. A través del conjunto de transmisión de la estación, los 4 emisarios se marcharon por completo. Normalmente, los cultivadores solo podían rastrearlos hasta este punto y luego mirar al cielo con un suspiro de arrepentimiento. Pero San Lintón, dueño del dragón viajero de los 10.000 li, era diferente. Este artefacto mecánico estaba en un nivel de alma naciente, con la capacidad de teletransportarse a través del vacío que solo aquellos con un alma naciente podían poseer. De hecho, el principio detrás de cada matriz de transmisión era la teletransportación al vacío. Por lo tanto, San Lintón maniobró decisivamente el dragón viajero de 10.000 li, entrando directamente al vacío. Pequeño Su, ahora te toca a ti, se comunicó San Lintón a través del artefacto mágico. Ninsuo gruñó en afirmación, invocando inmediatamente sus habilidades divinas. Dantian superior, Dantian de luz espiritual del espejo brillante. La habilidad divina con forma de loto blanco con hojas verdes y una flor rosa de repente brilló intensamente. Ninsuo no pudo evitar abrir mucho la boca, aunque podía sentir los 4 objetivos, la sensación en el vacío era completamente diferente al mundo externo real. Ninsuo sintió que todo estaba patas arriba, las distancias se distorsionaban, incluso la tierra daba vueltas.
Por un momento no supo cómo describirlo. Este viaje a través del vacío todavía era demasiado profundo para él, mucho más allá de su comprensión. Afortunadamente, él y San Lengong ya lo habían previsto. Ninsuo solo se encargó de canalizar lo que percibía en el dragón mecánico, permitiendo que el dragón viajero de los 10.000 ejerciera su poder. Momentos después, la oscuridad se disipó, la luz plateada se expandió, transformándose en el mundo real. San Lintón, situado en la cabaña Cabeza de Dragón, fijó su mirada y vitoreó: «Lo logramos, jajaja, pequeño Suo, bien hecho». Ninsuo ya se había desplomado en el suelo, con todo su cuerpo entumecido y el espejo del sentido divino en su mente casi completamente destrozado. Jadeaba en busca de aire, mareado y totalmente incapaz de moverse por un rato. Los 4 cultivadores vestidos de negro descendieron de la matriz de teletransportación. San Lintón operaba el dragón viajero de 10.000 y seguía con cautela a los 4 cultivadores vestidos de negro. Al salir del salón que albergaba la matriz de teletransportación, San Lintón salió. Observó que en la cima del árbol gigante del pilar celestial, diversas estructuras de piedra salpicaban el paisaje, edificios imponentes y casas bajas, principalmente en tonos grises y negros. Una capa de niebla venenosa de color negro violáceo cubría perennemente el cielo, bloqueando la luz del sol. Los 4 cultivadores vestidos de negro no se atrevieron a demorarse, caminaron directamente hacia el camino principal, subiendo rápidamente hacia la cima. En el camino, se toparon ocasionalmente con otros cultivadores de la secta de las 6 cuevas. Estos cultivadores, casi todos vestidos con túnicas negras o grises, tenían expresiones frías o feroces. Muchos iban acompañados de bestias feroces como leones o tigres, mientras que otros jugaban con escorpiones venenosos, ciempiés y otros insectos GU. A mitad de camino de la montaña, San Lengong miró a lo lejos y vio una enorme arena de artes marciales. Dentro de la arena, un gran grupo de cultivadores luchaba sin piedad, la sangre corría a raudales mientras los espectadores rugían de emoción, y sus gritos se propagaban en oleadas. De vez en cuando, un cultivador caía, extinguiéndose. Claramente, la competencia entre los cultivadores dentro de la secta de las 6 cuevas era mucho más feroz que dentro de la secta de las 10.000 medicinas. Los 4 cultivadores atravesaron una puerta y pisaron el gran salón de la cima. Los guardias los interceptaron y alguien se giró para entrar al palacio a informar. Al cabo de un rato los guardias cedieron. Los 4 cultivadores vestidos de negro intercambiaron miradas, preparándose mientras caminaban por el sendero y finalmente entraron al gran salón. El interior del gran salón era vasto, con altas cúpulas colgantes, y las paredes circundantes estaban cubiertas de diversos murales. Algunos murales representaban montañas impetuosas y aguas malignas con densa niebla, otros retrataban a innumerables cultivadores en brutales combates, y otros, escenas de sangrientos ritos sacrificiales. Las figuras de los murales compartían un rasgo común, independientemente de sus expresiones, como el llanto o la risa, todas eran extremadamente sombrías y feroces. El suelo del gran salón estaba pavimentado con hierro swan de un negro intenso, frío y duro. Una leve fragancia impregnaba el aire, entrelazada con un hedor a sangre que revolvía el estómago. En el centro del gran salón se erguían 6 altos pilares de piedra de un negro intenso. Cada pilar de piedra tenía una forma distinta. A mitad de cada pilar había un hueco en el que se habían tallado sillas o lechos de nubes. Los 4 cultivadores caminaron hasta el centro de los 6 pilares y cayeron de rodillas en adoración. Encima de los pilares, 3 asientos estaban vacíos, mientras que los 3 restantes estaban ocupados por cultivadores, sentados o acostados. Estos 3 poseían el aura poderosa de los cultivadores del alma naciente, cada uno con sus propios fenómenos únicos. Uno, sentado en un trono, era un hombre alto, con el torso desnudo y todo el cuerpo cubierto de escamas negras y moradas. Permanecía con los ojos fuertemente cerrados, inmóvil como una escultura de piedra. Otro estaba sentado en un cojín, su cuerpo envuelto en una sombra sedienta de sangre, su forma borrosa, pero su aura surgía como olas de sonido que se extendían. La tercera yacía en una cama, de espaldas a todo. Vestía una gasa morada semitransparente, con curvas suaves y seductoras. Sin embargo, lucía una cola de escorpión gigante en las nalgas, cuyo aguijón brillaba con una luz siniestra. Los 4 cultivadores hicieron su reverencia.
A través de sus palabras, Sanin comprendió de inmediato las identidades de los 3 cultivadores del alma naciente frente a él. El hombre alto cubierto de escamas no era otro que el maestro de la cueva del corazón demonio. El que estaba atrapado en una sombra sedienta de sangre era el maestro de la cueva de la sombra de sangre. La atractiva cultivadora que estaba acostada, de espaldas a la multitud, era el maestro de la cueva del escorpión venenoso. El maestro de la cueva del corazón del demonio abrió los ojos, que estaban modificados por técnicas secretas y carecían de pupilas regulares. Solo un vórtice de color rojo sangre que giraba continuamente en las cuencas de sus ojos. Al escuchar el informe de sus subordinados, el maestro de la cueva del corazón demonio habló con voz grave. HMPH, sacrificaron a más de una docena de sus hermanos del refinamiento de I, y ni siquiera vieron al viejo monstruo de piedra. Incompetencia en sus deberes, vayan a la muerte. Los 4 cultivadores arrodillados en el suelo querían abrir la boca para pedir misericordia. Capítulo 460 a 89. Puerta de la montaña de las 6 cuevas. Boom, boom, boom. Se produjo una serie de explosiones, sus pechos se abrieron y 4 corazones volaron. Los corazones frescos volaron frente al maestro de la cueva del corazón demonio, cuyas escamas del pecho se abrieron de repente, revelando una hendidura vertical del tamaño de la palma de la mano. La rendija se abrió, revelando un corazón rojo sangre, con venas negras como dragones serpentinos o raíces de árboles, densamente entrelazadas. Cada latido del corazón demonio detonaría un corazón frente a él. La esencia liberada de los corazones en explosión entró continuamente por la ranura en el pecho y fue tragada por el corazón demonio. Ya a otro lado, el maestro de la cueva de la sombra de sangre emitió una risa escalofriante. El resplandor sangriento que lo envolvía también se dividió, brillando sobre los 4 cadáveres. Los 4 cadáveres con los pechos explotados se marchitaron a un ritmo visible, casi toda su esencia sanguínea fue extraída, fusionándose finalmente con la luz de sangre del maestro de la cueva de la sombra de sangre. En cuanto al maestro de la cueva del escorpión venenoso, sacudió ligeramente la cola del escorpión detrás de ella. La fría luz de la cola del escorpión brilló en el aire. Inmediatamente, los cadáveres arrugados se convirtieron en 4 charcos de veneno púrpura. El veneno se convirtió rápidamente en humo púrpura, elevándose y acumulándose en la cola del escorpión. El maestro de la cueva del escorpión venenoso rió, con la gran batalla inminente, estamos masacrando discípulos de la secta, cultivando habilidades demoníacas. Cuando el gran maestro de la cueva regrese y descubra que faltan más de 100 cultivadores, seguramente se pondrá furioso, jejeje. El maestro de la cueva sombra de sangre resopló con frialdad. Hoy en día, el ejército de vanguardia de la dinastía se ha acercado al bosque de los 1000 picos, y más tropas marchan hacia aquí continuamente. Aunque el gran maestro de la cueva esté furioso, ¿qué puede hacer en este momento crítico? Unos pocos cultivadores del establecimiento de la fundación difícilmente pueden compararse con nuestro poder de combate de alma naciente. El maestro de la cueva del corazón demonio habló con voz profunda. Ni siquiera el viejo monstruo de piedra puede ser invitado. ¿De qué sirve guardar semejantes desechos? Solo sirven como materiales para ayudarnos a obtener un pequeño aumento en nuestra cultivación. Justo antes de una gran batalla, una pequeña diferencia en el cultivo podría determinar la vida o la muerte. El maestro de la cueva del escorpión venenoso volvió a reír. Jeje, ese viejo monstruo de piedra proviene de la esencia de tierra de 10.000 años, ama la tranquilidad y es extremadamente anciano. Convocarlo es la tarea más difícil. Segundo maestro de la cueva, con este método has eliminado a bastantes de los talentos emergentes de la secta. Creo que podemos ir más despacio. Sin esta carne de cañón, ¿acaso tenemos que entrar nosotros mismos en las primeras etapas de la batalla? El maestro de la cueva de la sombra sangrienta resopló con frialdad. Escorpión venenoso, hablas con amabilidad. Pero la verdadera razón es que tu veneno emocional ha llegado a un punto muerto y necesitas tiempo para refinarlo antes de poder progresar. Te preocupa que si continuamos con este método de cultivo, te perderás algo. La maestra de la cueva del escorpión venenoso, con sus pensamientos expuestos, se mostró indiferente. Jejeje, ¿qué importa si ves a través de mí? Mi veneno emocional debe reunir las emociones más frescas. Este tipo de terror, miedo, horror e ira ante la muerte es un material excelente para refinar el veneno. ¿Por qué no bajan un poco el ritmo, ustedes dos?
Esos corazones de cultivadores del establecimiento de la fundación, su esencia y sangre, son de poca ayuda para ambos, son insignificantemente importantes. El maestro de la cueva de la sombra de sangre resopló con frialdad. Tú y yo, como líderes de la secta de las 6 cuevas, nos ayudamos mutuamente, naturalmente, no está mal. Entonces, ¿qué hay de la compensación? La maestra de la cueva del escorpión venenoso movió su cola y lanzó 2 objetos. Una era una piedra demoníaca de sangre del tamaño de un puño, la otra era un segmento de un carro mecánico. Una piedra demonio de sangre de nivel alma naciente. No está mal, no está mal. El maestro de la cueva de la sombra de sangre recogió la piedra demoníaca, muy satisfecho. El maestro de la cueva del corazón demonio dijo con descontento: Escorpión venenoso, ¿crees que puedes despedirme con solo un carruaje mecánico de nivel artefacto mágico? ¿Te das cuenta de que me estás provocando, insultando? El maestro de la cueva del escorpión venenoso rió con coquetería. Mi hermanita no se atrevería. Hermano corazón de demonio, mira bien. La superficie de este carruaje mecánico es un artefacto mágico, pero en realidad es un tesoro mágico, solo que ingeniosamente camuflado. En el pasado, cuando conspiramos contra la familia Nin, confiscamos una gran cantidad de sus bienes. Todos lo pasamos por alto. Este carruaje mecánico fue tratado como un artefacto mágico y se entregó como recompensa. Una vez, descubrí accidentalmente el misterio de este segmento del carruaje, luego conspiré contra ese discípulo y me apoderé de este objeto. Hermano mayor corazón demonio, ¿no está tu hijo Lenius siempre conspirando para obtener un elefante bárbaro pálido? Esto no es bueno. El nuevo rey elefante es muy protector, y ante la proximidad de un enemigo formidable, necesitamos unirnos con ese grupo de elefantes de colmillos blancos. Linyu, a este joven le encanta presumir, solo desea una montura para demostrar su prestigio. Usar este carruaje, con un poco de remodelación, sin duda lo satisfará. El maestro de la cueva del corazón demonio finalmente mostró una leve sonrisa y extendió su mano para tomar el carruaje mecánico. Está bien, últimamente Yue ha estado bastante ruidoso. Escorpión venenoso, ¿realmente has pensado en esto? El maestro de la cueva del escorpión venenoso se rió. Siempre que esté satisfecho, segundo hermano. El maestro de la cueva de la sombra de sangre resopló con frialdad. Escorpión venenoso, has gastado poco dinero y has logrado una gran hazaña, realmente impresionante. Dentro del dragón mecánico, Ninsuo temblaba de rabia. Reconoció aquella cabina del auto mecánico, era la misma que le había descrito su madre, aquella en la que había viajado para cuidar su embarazo. ¿Podría ser que mi madre sufriera un aborto porque le robaron esta misma cabaña y ella viajó una gran distancia? Escorpión venenoso y corazón de demonio. Secta de las 6 cuevas. Juro que debo recuperar el auto mecánico. Justo cuando Ninsuo se resolvió, el maestro de la cueva del corazón demonio de repente mostró una expresión extraña. Este cultivador demonio de nivel alma naciente dijo: algo no está bien. ¿Qué? Preguntó el maestro de la cueva de la sombra de sangre. El maestro de la cueva del escorpión venenoso se rió entre dientes. Si el segundo hermano no está satisfecho, la hermana pequeña puede agregar algo más. Pero el rostro del maestro de la cueva del corazón demonio se puso serio y lentamente negó con la cabeza. He comido estos corazones, pero hay una sensación de materia extraña, como si algo hubiera sido mezclado. Al decir esto, inmediatamente activó un hechizo. Al instante, el demoníaco se desbordó, irradiándose por todo el salón, iniciando una poderosa búsqueda. La búsqueda no dio ningún resultado. Sin embargo, el maestro de la cueva del corazón demonio activó otro hechizo. El demoníaco surgió salvajemente, como olas monstruosas, sacudiendo todo el salón. Dentro de la cabaña cabeza de dragón, San Lenkang apretó los dientes, sudando profusamente por la tensión. Fuera de la cabina, el anillo mecánico de Ninsuo se tensó de repente. Esto es malo. Jefe, corre. Ninsuo gritó instintivamente. Al escuchar la voz de Ninsuo, Salintón se estremeció. Su mente aún no se había puesto al día, pero su cuerpo ya se había movido, activando inmediatamente el dragón viajero de 10.000 li y saliendo corriendo del salón. ¡Van! Al momento siguiente, las puertas del salón se cerraron de golpe. El maestro de la cueva del corazón demonio estalló en carcajadas.
Su aura aumentó drásticamente mientras se ponía de pie lentamente como un titán. Las nubes rojas en sus ojos aceleraron su giro, su mirada invisible se fijó firmemente en el dragón viajero de 10.000 li. Ja ja ja, atrévete a espiar a mi secta de las 6 cuevas. ¡Qué audacia! ¡Mueran todos! Su corazón de demonio latía fuertemente dentro de él. Dentro del dragón mecánico, Ninsuo y San Lintón escupieron sangre. Al borde de la vida y la muerte, el dragón viajero de 10.000 li se lanzó al vacío. La luz de sangre del maestro de la cueva de la sombra de sangre lo siguió de cerca, golpeando el cuerpo del dragón mecánico y tiñéndolo rápidamente de rojo. ¡Corre, corre, corre! El cuerpo de San Langdon estaba erizado, su mente consumida por ese único pensamiento. En cuanto a Ninsuo, su corazón casi estalló y se desplomó, desmayándose. Capítulo 461 a 90. Los inconvenientes ocultos de las habilidades divinas. Un día antes. Ninhyufan voló rápidamente. Las exuberantes montañas verdes bajo sus pies se alejaron gradualmente en la distancia. Mayor, según el mapa, estamos a punto de llegar a la montaña Yugang, dijo Anso, sentado junto a Ninhyufan. Los dos estaban sentados en un bloque gigante de hielo volador. El frío hizo que Anso se sintiera como en casa, pues provenía de las tierras del norte. Como resultado, sintió una gran afinidad con Ninhyufan, el dueño del bloque de hielo volador. De hecho, la montaña Yugang ya está a la vista. Ninhyufan tenía una visión mucho mejor que Anso, después de todo, estaba en el nivel del núcleo dorado. Ya había vislumbrado la montaña Yugang en el horizonte. Pero justo cuando se relajaba un poco, el cielo y la tierra de repente cambiaron de color. Una formación se desplegó abruptamente, envolviendo a Ninhyufan y Anso en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo volvió a la normalidad, como si todo fuera una mera ilusión. Ninhyufan y Anso habían desaparecido por completo. Ninhyufan cayó en la formación, sorprendido y furioso. Todo lo que podía ver era un mundo amarillo opaco, una esfera con forma de halo que envolvía todo a su alrededor. 3 figuras indistintas se extendieron, rodeando a Ninhyufan y Anso desde la distancia. ¿Quién se atreve a tenderme una trampa?, gritó Ninhyufan furioso. Soy Ninhyufan, ancestro del núcleo dorado de la familia Nin de la montaña del Kaki de fuego. ¿Quizás te equivocaste de persona? Alguien entre las 3 figuras habló. Ninhyufan, llevamos mucho tiempo esperando tu llegada, eres a quien queremos eliminar. Anso se sorprendió y se puso tenso de inmediato. No esperaba que acompañar a un cultivador de núcleo dorado lo llevara a una crisis de vida o muerte. A Ninhyufan se le encogió el corazón. Dado que el enemigo lo había estado esperando específicamente, probablemente tenía antecedentes importantes. Tras pensarlo un momento, sacó rápidamente un sello oficial de su pecho. Estás equivocado, te has dejado influenciar por otros. Soy un oficial oculto de la dinastía Frijoles del Sur. Retírate ahora y te prometo que no te perseguiré. De lo contrario, si algo me sucede aquí, todo el país del Frijol del Sur emitirá una orden para su arresto y persecución. Sin embargo, el enemigo se rió de buena gana. Ninhyufan, hemos venido específicamente a matar a un funcionario perro como tú. Ninhyufan se sobresaltó nuevamente. Como conocían su identidad y aún así estaban dispuestos a matar a un funcionario, era muy probable que fuera la familia Men. Después de todo, desde que la familia Nin se había mudado a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, el único enemigo externo fuerte era la familia Men. Además de eso, podrían ser los enemigos del país del viento del norte, pero esta posibilidad era mucho menos significativa que la familia Men. Anso transmitió un mensaje. Ancestro Nin, los 3 poseen el aura de cultivadores del núcleo dorado, ¿por qué no liberas a Yuan Lao y rompes la formación con fuerza? Ninhyufan negó con la cabeza. No quería hacer eso. Si esta emboscada fue realmente orquestada por la familia Meng, ¿cómo no pudieron anticipar su bestia demoníaca de nivel alma naciente? Si realmente liberaba a Yuan Lao, temía caer en la trampa del enemigo. Al considerar esto, Ninhyufan resopló con frialdad, tanto en respuesta a Anso como en desafío a las palabras del enemigo. Si así es, entonces déjame mostrarte el valor de un hombre de la Tierra del Norte en la batalla. Toma esto. En el momento en que Ninhyufan terminó de hablar, tomó acción.
De inmediato sopló el viento del norte, haciendo que grandes copos de nieve revolotearan mientras un frío glacial se extendía rápidamente por todas partes. Uno de los 3 cultivadores del núcleo dorado se rebeló, empleando un hechizo para contrarrestar la tormenta de nieve. El hechizo de viento y nieve de Ninhyufan fue suprimido, por lo que sacó un talismán y lo activó de inmediato. El talismán flotó en el aire, estallando con una luz brillante, condensándose rápidamente en un gigantesco muñeco de nieve de hielo. Debajo del hombre de hielo, se formaron espontáneamente nubes de nieve, y con una espada de escultura de hielo de mango largo en la mano, cargó contra otro oponente del núcleo dorado. Al ver que el hombre de hielo se acercaba, ese cultivador de núcleo dorado lanzó hechizos apresuradamente, presionando continuamente para frenar el avance del hombre de hielo. Ninhyufan realizó varias tareas a la vez, disparando un cono de hielo de nivel tesoro mágico a una tercera persona. El cultivador del núcleo dorado, al ver que el cono de hielo se acercaba con un poder imponente, supo que los hechizos ordinarios no lo resistirían, por lo que inmediatamente sacó un gran caldero. El caldero voló hacia adelante, chocó con el cono de hielo y emitió fuertes ruidos metálicos, pero logró contenerlo por el momento. Ninhyufan rió con ganas, con el ánimo por las nubes. ¿Eso es todo lo que tienen ustedes 3? Si tienen más trucos, úsenlos. Anso observaba con profundo asombro desde un costado. No esperaba que el ancestro de la familia Nin fuera tan dominante contra 3. Pero rápidamente pensó en Ninsuo. El nieto es como el abuelo. Los atributos del joven maestro Ninsuo reflejan la excelencia y la fuerza de la familia Nin. La actuación del ancestro del núcleo dorado de la familia Nin en realidad no es ninguna sorpresa. Ansou también pensó en la poderosa carta del triunfo de su lado, Duan Lao en el nivel del alma naciente, y su corazón gradualmente se calmó, ya no estaba tan ansioso. No sabía que, aunque Ninhyufan parecía tranquilo en apariencia, en realidad estaba extremadamente tenso por dentro y ya había perdido la ventaja de jugar en casa al caer en la formación. Si la familia Meng hubiera elegido a los 3 cultivadores del núcleo dorado, sin duda tendrían alguna habilidad. Ojalá hubiera refuerzos cerca de la montaña Yugan. El guardián de la montaña Yugan ya no era Meng Sison, reemplazado por un núcleo dorado de la familia real de la familia Su. Antes de que Ninhyufan llegara, ya había enviado un mensaje volador para comunicarse y ambas partes habían intercambiado un mensaje. Pero Ninhyufan pensó de nuevo, si el enemigo ha tendido esta emboscada aquí, ¿cómo es posible que no hayan tenido en cuenta el núcleo dorado estacionado en la montaña Yugan? Por lo tanto, es poco probable que se produzca algún alboroto en esta formación. No, si de verdad se supiera, sería aún peor. Debe ser su intención deliberada atraer al guardián del núcleo dorado para que nos apoye y atraparnos a todos de un plumazo. Ansou no comprendió la gravedad de la situación, ya que sabía poco sobre la existencia del nivel del núcleo dorado. Pero los propios pensamientos de Ninhyufan también eran limitados. Incluso los 3 cultivadores del núcleo dorado que estaban preparando la emboscada no sabían que su intento ya había sido expuesto. Capítulo 462 a 90. Los inconvenientes ocultos de las habilidades divinas-2. Muy por encima de las nubes, Susuanji y Senlinsu estaban uno al lado del otro, mirando hacia el campo de batalla. Aunque el campo de batalla estaba envuelto por una formación, Susuanji estimuló sus ojos dorados innatos y, combinado con un hechizo, atravesó el interior para vislumbrar la situación real. Luego, a través de la transmisión del sentido divino, dejó que Senlinsu también comprendiera la situación de batalla en tiempo real. Susuanji dijo, Mayor Zen, tal como lo predijo, el viaje de Ninhyufan se encontró con una emboscada. Incluso pensaste que superaría la prueba sin sufrir daño alguno. Jeje, con nosotros aquí, por supuesto, pasaría sin sufrir daño. Después de que Senlinsu manipuló sus sellos manuales por un tiempo, dijo, he calculado la formación, es la matriz del demonio de 9 colas. Las líneas y los patrones de matriz están hechos con la piel del zorro de 9 colas. De matriz. A primera vista, no parece haber diferencia, lo que dificulta localizar la posición clave. Actualmente, de estos 3 cultivadores del núcleo dorado, uno ocupa el corazón de la matriz y 2 los ojos de la matriz. Además, 3 de los ojos de la matriz queman fragancia encantadora. Un ojo de la matriz está equipado con la plataforma exterminadora de demonios, otro con la cuerda atada de demonios y, sorprendentemente,
El último ojo de la matriz contiene una bolsa capturadora de Swanky. Al escuchar esto, su Swanky no pudo evitar exclamar, el otro lado está realmente bien preparado. El demonio celestial de 9 colas tiene la capacidad de hechizar a todos los demonios. Usar su pelaje para la formación es un gran gesto. Fragancia encantadora. La matriz demoníaca puede confundir incluso a personas como el anciano Joan inmediatamente después de su liberación, para incluso volverse contra su amo. Entonces, aturdido, uno caminaría hacia la plataforma de matanza de demonios por su propia voluntad y sería decapitado por el chopper, perdiendo la vida. De supervivencia, aferrándose a un hilo de lucidez. Por lo tanto, los enemigos también prepararon la cuerda demoníaca para extinguir esa última vitalidad. ¿Qué clase de tesoro mágico es esta bolsa de captura de Swanky? Senlin-Su luego dijo, este tesoro apunta específicamente a la esperanza de vida, capaz de absorber la esperanza de vida de otros, haciéndola declinar. Este tesoro presente, se pueden prevenir imprevistos. Muchas vidas fuertes, al borde de la muerte, tienden a reavivarse, usándolo para salvarse. Incluso si se trata de un simple mortal, siempre que tenga una gran esperanza de vida, con su aumento, podría sobrevivir a una caída de un acantilado e incluso aumentar su fortuna después. Ya veo, asintió su Swanky y luego hizo la pregunta más urgente. Mayor Zen, ¿puede discernir si estos 3 cultivadores del núcleo dorado provienen de la familia Meng o incluso encontrar evidencia al respecto? Senlin-Su negó con la cabeza. No puedo discernirlo. Sí, obra de Meng Kui, sumamente meticuloso. Estaba preparado para los cálculos desde el principio. ¿No puedes rastrearlos? ¿No ves la conexión entre ellos y la familia Meng? Su Swanky sonrió irónicamente. Todo lo que veo es que estos 3 aceptaron su misión del pabellón Joussi, uno tras otro. El pabellón Joussi es una reconocida organización de asesinatos, muy secreta y distribuida en varios reinos de cultivo, grandes y pequeños. Para poseer tal escala y longevidad, debe tener una profundidad sustancial. Su Swanky, quien pudo decir a primera vista que estos 3 cultivadores del núcleo dorado eran miembros del pabellón Joussi, realmente estuvo a la altura del nombre de cazador divino. Senlin-Su sonrió levemente, pero no se sorprendió. El movimiento de la familia Meng esta vez probablemente sea una venganza por el incidente en la montaña Yugan. Después de eliminar a Meng Sison, colocaron esta trampa aquí para erradicar a Ning Hyufan como advertencia. Si tanto Ning Hyufan como el anciano Yuan son sacrificados, la dinámica de poder dentro de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego se inclinaría a favor de Meng Kui, dejando a la familia Zhou incapaz de mantenerse sola. Mientras estaban en la corte, la pérdida de estas 2 figuras conmocionaría profundamente los corazones del pueblo, disminuyendo enormemente el prestigio de la familia real. Su Swanky dijo, este Nin-Su, quizás la fortuna de la familia Nin, está de hecho en su punto más bajo. Nuestro plan original era venir a la montaña oculta de la niebla para investigar al dios zorro, pero casualmente, no nos quedaremos de brazos cruzados viendo morir a Ning Hyufan en batalla. La expresión de Senlin-Su se volvió solemne, parece una coincidencia. Sin embargo, no podemos descartar que sea obra de Life Hanging Thread o de una orden imperial. Ning Hyufan debe ser rescatado sin duda, pero no estaría de más observar primero la batalla brevemente y permitir que su esperanza de vida se absorba. Senlin-Su luego reveló su propia estrategia. Si Nin-Su ha dominado el hilo colgante de vida del poder divino, las posibilidades de que lo haya implantado en Ning Hyufan son altas. Esta manera, la vida de ambos bandos está interconectada. Si Ning Hyufan decae, inevitablemente afectará a Nin-Su. Si Nin-Su también ha implantado los hilos colgantes de vida en otros, su esperanza de vida disminuida, como mínimo, nublará su juicio, o en el peor de los casos, les traerá calamidades, lo cual se hará evidente. Esta es una excelente oportunidad para la verificación. Su Swanky recordó los muchos secretos que había aprendido en la capital real. En años pasados, debido a los inconvenientes del hilo colgante de la vida, el emperador enfrentó una derrota significativa y casi se encontró con la extinción nacional y la muerte personal. Nada en el mundo es perfecto. Donde hay fuerza, hay debilidad. Si hay ventajas, naturalmente también hay inconvenientes. El hilo de la vida conectaba las duraciones de vida, y cuando el emperador sufría una desgracia y su duración de vida se reducía, otros la compartían. Así se formaba el efecto de un regente sufriendo calamidades.
Pero, por supuesto, no era la verdadera orden imperial. Por lo tanto, si todos corrían un destino desastroso, o si una parte de ellos sufría una drástica disminución de su esperanza de vida, el emperador también caería en una terrible desgracia. En aquel entonces, fue por esta razón que el emperador supremo del Frijol del Sur enfrentó calamidades y apenas escapó con vida. Espera, un destello de luz espiritual cruzó la mente de Xuanji y preguntó, ¿qué pasaría si el sello demoníaco del corazón de Buda fuera realmente capaz de suprimir la esperanza de vida? Zenlin-Su reflexionó y respondió, eso depende de la potencia con la que el sello del demonio del corazón de Buda suprime la duración de la vida. Si solo protege al usuario o si también beneficia a otros. Aunque el sello del tesoro es formidable, Ninsuo simplemente está en el nivel de cultivo del establecimiento de la fundación en este momento, no puede desatar su verdadero poder. En aquellos años, ¿no poseía también el emperador un tesoro mágico que podía suprimir su propia esperanza de vida? De cualquier manera, probarlo no hace daño. Xuanji asintió levemente. Muy bien, procedamos con ese plan. Capítulo 463 a 90. Los inconvenientes ocultos de las habilidades divinas-3. El dragón viajero de 10.000 y corrió a través del vacío a una velocidad extrema. Debajo de la cortina oscura aparecían intermitentemente líneas plateadas. La mitad inferior del cuerpo del dragón viajero brillaba con una sombra sangrienta, obra del maestro de la cueva de la sombra de sangre. De repente, ya era de día y al instante siguiente, el dragón viajero emergió del vacío al mundo real. Zenlin-Tong no se atrevió a ser descuidado y continuamente condujo al dragón viajero hacia el denso bosque. Después de moverse durante la mayor parte del día, finalmente se detuvo. Estuvo cerca, increíblemente emocionante. Zenlin-Tong se humedeció los labios, mientras su corazón disminuía gradualmente su ritmo cardíaco. Bajó la mirada hacia sus manos. La mitad de su palma se había convertido en piel de piedra, tal como la apariencia de la bola de piedra en el fondo de la cueva. Zenlin-Tong apretó los dientes. Su única opción era continuar reprimiéndolo con mana y luego controlar al dragón mecánico para verificar la condición de Ninsuo. Al ver a Ninsuo inconsciente en el suelo pero aún respirando, los ojos de Zenlin-Tong se enrojecieron, deseando poder darse 2 bofetadas. Me arriesgué solo por la emoción, y eso era una cosa. Pero esta vez, acabé metiendo al pequeño Su en esto. Ah, ¿cómo pude ser tan ingenuo? Merezco una paliza. Zenlin-Tong era especialmente autocrítico, pero en su estado actual, no se atrevió a acercarse precipitadamente a Ninsuo. Afortunadamente, Zenlin-Tong también poseía una considerable habilidad mecánica. Inmediatamente, sacó una marioneta mecánica y la controló con su sentido divino para contactar indirectamente con Ninsuo, lo que le permitió recobrar la conciencia rápidamente. Después de despertar y enterarse de que habían escapado del peligro, Ninsuo respiró aliviado, con el corazón lleno de miedo. Zenlin-Tong suspiró y dijo, «Pequeño Suo, te arrastré a esto y casi te costó la vida». Ninsuo negó con la cabeza. «Jefe, estaba preocupado por su lesión y también ansiaba vengarme de la secta de las 6 cuevas, así que no le impedí arriesgarse». «Es culpa mía también». «¿Cómo están tus heridas ahora?». Zenlin-Tong le informó sinceramente a Ninsuo. Se encogió de hombros y rechinó los dientes. Al principio quería seguir la pista y averiguar información sobre el viejo monstruo de piedra. No esperaba que pudieran detectar al dragón viajero. Estaba tan enojado que quería darse una bofetada en la cabeza. Pensándolo ahora, ¿qué pasó? Su amor por las emociones fuertes era inherente a él, pero antes de esto, había sido demasiado desconsiderado. ¿Será porque viví demasiado cómodamente en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego y bajé la guardia? Ah, mis propios problemas son una cosa, pero si el pequeño Su hubiera estado implicado. Posee aptitud inmortal, un futuro prometedor, ha planificado con esmero durante más de una década, apenas empezaba a prosperar y tiene familia, amigos e incluso el cariño de una cultivadora. A diferencia de mí, un solitario, si muriera aquí por mi culpa. El corazón de Zenlin-Tong estaba lleno de culpa. Silenciosamente decidió nunca tomar tales riesgos cuando Ninsuo estaba cerca. Esta experiencia de escape conmovió profundamente el corazón de Zenlin-Tong. Durante el proceso, Ninsuo fue implicado por Zenlin-Tong.
Si Ninsuo hubiera estado en la cabaña Cabeza de Dragón y hubiera descubierto la bola de piedra en el fondo de la cueva, sin duda no se habría apresurado a extraerla como lo hizo San Lengtong. Sin embargo, Ninsuo estaba acostumbrado a ello. En la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, ayudó muchas veces a San Lintón a escapar de la cárcel. Su profunda amistad no solo era evidente en situaciones de vida o muerte, donde uno podía confiarle la espalda al otro sin dudarlo, sino que iba un paso más allá, incluso si uno cometía un error. El otro lo perdonaba fácilmente e incluso lo cubría. Ninsuo luego consoló a San Lintón. Aunque los cultivadores del alma naciente pueden viajar a través del vacío, solo pueden hacerlo confiando en sus almas nacientes, lo que dificulta traer consigo sus cuerpos físicos. Por lo tanto, la dificultad de eliminar por completo a un cultivador de alma naciente es bastante alta. Una vez destruido su cuerpo físico, su alma naciente puede escapar de él, adentrarse en el vacío, buscar oportunidades para poseer a otro y buscar venganza. El dragón viajero puede llevarnos a través del vacío juntos, incluso si esos cultivadores del alma naciente quieren perseguirnos, es probable que no saquen sus almas nacientes, separándose de sus cuerpos para perseguirnos arriesgando sus vidas. El alma naciente de un cultivador es la culminación de su cultivación y dicta su camino futuro, extraordinariamente importante y no debe arriesgarse a la ligera a menos que sea absolutamente necesario. Por eso, nos aventuramos a la secta de las 6 cuevas para explorar, ¿no? Nuestro escape exitoso también lo demuestra. Si el maestro de la cueva del corazón demonio realmente quisiera abandonar su cuerpo para perseguirnos usando su alma naciente, los otros 2 maestros de la cueva probablemente se apoderarían de él. Jefe. También aprendimos mucho de esta experiencia. Duda, debo devolverlo. Sin esta aventura, ¿cómo habría podido saber una noticia tan importante? San Lintón meneó la cabeza y habló a través de la marioneta. Pequeño Suo, no necesitas consolarme. Nuestras pérdidas no son pequeñas. El dragón viajero fue atacado anteriormente por el maestro de la cueva del corazón demonio, y aproximadamente el 30% de este necesita reparaciones. La segunda mitad del cuerpo del dragón mecánico ha sido infiltrada por sombra de sangre. Debe ser un método de rastreo del maestro de la cueva sombra de sangre. Si no podemos eliminarlo, nuestra proximidad al bosque de los 1000 picos en el futuro lo alertará. Ninsuo negó con la cabeza y se incorporó lentamente. Nada de esto importa, jefe. Lo más urgente es tratar tu lesión. Pequeño Suo, aunque San Lintón y Ninsuo habían estado juntos durante más de una década, todavía sentía una corriente cálida en su corazón en este momento. San Lintón, pero ahora, el dragón mecánico no puede acercarse al bosque de los 1000 picos. Si vamos solos, confiando en nuestro cultivo y poder de combate, es poco probable que podamos adentrarnos en el bosque de los 1000 picos. Después de todo, una gran batalla está a punto de comenzar, y el bosque de los 1000 picos está ahora fuertemente custodiado. Con nuestra apariencia extranjera, seríamos muy visibles. Ninsuo sonrió. No se preocupe, jefe, ya he pensado en una manera. Capítulo 464 a 91. Ciudad inmortal de Kangling. Después de corregir el mapa, San Lintón descubrió que habían escapado del alcance del bosque de los 1000 picos a través de la teletransportación del vacío y llegaron a las fronteras del país Liangsu. Al comprobar su estado, las reservas de esencia de fuego ya habían alcanzado el nivel de alerta, con solo lo suficiente para una teletransportación al vacío más. Además, la duración de la teletransportación sería muy corta y no podrían viajar lejos. Si las reservas de esencia de fuego volvieran a su estado anterior, aún podrían estar dentro del alcance del bosque de los 1000 picos, potencialmente detectadas por el maestro de la cueva de las sombras de sangre, iniciando así una persecución. Debían encontrar la manera de librarse de los métodos de rastreo del maestro de la cueva de la sombra de sangre. El propio dragón viajero de 10.000 había sufrido un ataque del maestro de la cueva del corazón demonio y también necesitaba reparaciones. Lo más importante fueron las lesiones actuales de San Lengtong. La estrategia anterior de San Lengtong era correcta. Para curarse, necesitaba tener una comprensión más precisa de los detalles, necesitaban una comprensión más clara del viejo monstruo de piedra. Sin embargo, esta vez cuando se infiltraron en la puerta principal de la secta de las 6 cuevas, aunque accidentalmente aprendieron información importante sobre el auto mecánico, no obtuvieron mucha más información sobre el viejo monstruo de piedra.
En cuanto a la razón por la que el maestro de la cueva del corazón demonio los detectó, Ninsuo supuso después que era muy probable que se debiera al hilo colgante de vida que había colocado en el cultivador con capucha y túnica negra. De hecho, con este poder divino, Ninsuo había establecido numerosas ventajas en diversos aspectos. Estas ventajas fácilmente crearon la ilusión de que el poder divino era invencible. Ahora, después del incidente con Lin Wuxiu y el maestro de la cueva del corazón demonio, Ninsuo se estaba dando cuenta gradualmente de la verdadera fuerza del poder divino del colgante de vida. Este poder divino, a pesar de que proviene de los ancianos de las tres sectas, si fuera realmente fuerte e invencible, el territorio del país del Frijol del Sur sería mucho más grande de lo que es ahora. De acuerdo con el objetivo proporcionado por Ninsuo, el dragón viajero de 10.000 li partió una vez más. Incluso aunque no usaron el poder de la teletransportación del vacío, la velocidad de vuelo del dragón viajero de 10.000 li todavía era considerable. En aproximadamente mediodía, los dos se acercaban a su destino, la ciudad inmortal Kanglin. Las figuras humanas se fueron haciendo cada vez más numerosas. A unos 30 li de la ciudad inmortal, Ninsuo tomó la delantera y salió volando del dragón mecánico. Salintón permaneció dentro de la cabaña cabeza de dragón. Necesitaba canalizar maná constantemente y también probar otros métodos para ralentizar la petrificación. Ninsuo todavía llevaba el dragón viajero de 10.000 li como un cinturón alrededor de su cintura. Avanzó a pie, saltando montañas y ríos con movimientos ágiles. A mitad de camino, rápidamente se encontró con un número mayor de cultivadores. No solo del clan humano sino también muchos cultivadores demonios con el torso desnudo y el estilo rudo del clan bárbaro. La vestimenta de los cultivadores demonios era prácticamente minimalista, pues siempre habían vivido desnudos en la naturaleza cuando eran bestias demoníacas. Incluso tras convertirse en cultivadores demonios con inteligencia, conservaron en gran medida este hábito. Los cultivadores demonios preferían ropa suelta y vaporosa, como túnicas y vestidos largos. Muchos cultivadores demonios preferían especialmente las capas y mantos. Su ropa a menudo tenía decoraciones ricas y coloridas de pieles de animales, piedras preciosas y flora, lo que reflejaba su cercanía a la naturaleza. La vestimenta del clan bárbaro consistía principalmente en pieles de animales, armaduras de hierro o enredaderas toscamente tejidas, e incluso simplemente escamas. El clan bárbaro prefería el rojo intenso, el amarillo tierra, el verde jade y el gris negro. Generalmente creían que el rojo significaba sangre, el amarillo tierra simbolizaba la tierra, el verde jade representaba los bosques y el gris negro era el estado de todas las cosas quemadas hasta las cenizas. Esto demostró que veneraban la batalla, el valor y la conexión entre los individuos y la naturaleza. Su ropa, comparada con la de los cultivadores demoníacos, era mucho más ajustada para facilitar el combate. Los tobillos de los pantalones tenían correas, y la ropa de las bárbaras era aún más sencilla y ajustada, representando una belleza primitiva. Ninsuo observó que a menudo portaban hachas, martillos y lanzas o arcos y flechas a la espalda. Cuanto más fuertes y elevados eran sus estatus, más adornos llevaban. Estos adornos consistían principalmente en dientes, huesos y pieles de animales, entre otros. Los collares y brazaletes que llevaban eran todos de diseño enorme, como si su tamaño indicara la gloria y la fuerza de quien los llevaba. Al igual que Ninsuo, estos cultivadores también se dirigían a la ciudad inmortal de Kanglin. Algunos iban con prisa, mientras que otros iban en grupos, riendo y charlando animadamente. Ninsuo miró hacia la ciudad inmortal de Kanglin y vio un río ondulado de varios niveles. El terreno de la ciudad inmortal Kanglin era irregular, ya que estaba construida alrededor de colinas, con una distribución variada y bien situada de edificios. Desde lejos, Ninsuo podía distinguir las calles serpenteantes y la intrincada disposición de los grupos de edificios dentro de la ciudad inmortal. Al lado de la ciudad inmortal, también se habían erigido varios campamentos militares. Al este, uno estaba fuertemente custodiado, con banderas rojas ondeando y una vigorosa energía de atributo fuego arremolinándose, una clara señal de la práctica de hechizos de atributo fuego. El campamento occidental estaba animado, con una puerta abierta de par en par y lleno de gente, entre la que se mezclaban cultivadores demonios y miembros del clan bárbaro, cuyo estruendoso clamor se extendía oleada tras oleada. De forma indistinta, también se podían ver otros campamentos militares más alejados.
A 10 li de la ciudad inmortal, entró en vigor una ordenanza que ya no permitía a los cultivadores volar. La única opción para ingresar a la ciudad era hacerlo a pie. En circunstancias normales, esto no sería así. Sin embargo, era un periodo especial. El ejército del país de Liangsu convergía constantemente, con el ejército de vanguardia ya estacionado al pie del bosque de los 1000 picos. Tras ellos, se encontraban varias ciudades clave, y luego la ciudad inmortal de Kangling. Como la primera ciudad inmortal más cercana al campo de batalla del bosque de los 1000 picos, debía asumir importantes responsabilidades en la retaguardia. Por lo tanto, bajo la ley marcial, en la zona se comenzó a implementar una zona de exclusión aérea, protegiendo estrictamente contra el espionaje y los ataques desde el aire. Siguiendo la marea de gente, Ninsuo llegó a la puerta de la ciudad. El ejército de la guardia de la ciudad estaba a cargo de proteger la puerta, exigiendo una tarifa de entrada de 50 piedras espirituales de bajo grado a cada persona. Si estás aquí para unirte al ejército, no necesitas entrar en la ciudad. Varios campamentos militares en las afueras de la ciudad están reclutando talentos. Entre ellos, el campamento Jade Blanco ofrece la remuneración más alta, el doble que el campamento Flor Roja, que tiene el salario más bajo. Capítulo 465 a 91, Ciudad Inmortal de Kangling-2. El ejército de la guardia de la ciudad gritaba fuerte de vez en cuando. Entre los cultivadores que ingresaban a la ciudad, de hecho muchos de ellos escucharon los recordatorios del ejército de la guardia de la ciudad y directamente abandonaron la fila, dándose la vuelta para dirigirse a los cuarteles. Ninsuo pagó la tarifa de entrada y puso oficialmente un pie en la ciudad inmortal Kangling. La vegetación en la ciudad inmortal de Kangling era exuberante, con flores y plantas coloridas y una vegetación única en todas partes. Las casas de la ciudad presentaban un diseño serpenteante, dispersas de forma irregular. Aunque no estaban ordenadas, tenían un aire único. Ninsuo no pudo evitar respirar hondo. El aire que inhalaba y exhalaba era húmedo y cálido, mezclado con la fragancia de las flores y plantas. Sin duda, el clima allí era muy agradable. Alejándose gradualmente de la puerta de la ciudad, Ninsuo no se dirigió hacia el centro de la ciudad, sino que se adentró en los callejones estrechos y sinuosos. A ambos lados de la calle se alzaban antiguos edificios de madera, a la sombra de los árboles. Varias tiendas, casas de té y tabernas eran casi todas de madera, predominando el bambú. Techos de paja o enredaderas cubrían los tejados y las paredes de los edificios. Ninsuo encontró rápidamente el lugar donde se vendía la inteligencia. Momentos después, con varias tiras de jade en la mano, abandonó el sombrío callejón y llegó a una taberna, llenando su estómago mientras examinaba la información adquirida. La información se dividió aproximadamente en 3 partes. Una parte era sobre el bosque de los 1000 picos, otra sobre el ejército expedicionario del país Liangsu y la última sobre la ciudad inmortal de Kangling. En la información sobre el bosque de los 1000 picos, lo primero que Ninsuo vio fue al rey dragón de bigotes de Jinsen. Esta era la deidad más poderosa del bosque de los 1000 picos, cuya verdadera forma era un Jinsen de bigotes de dragón. Dentro del bosque de los 1000 picos, poseía un poder de combate del nivel del espíritu transformador. Era el enemigo más formidable al que el ejército expedicionario real tuvo que enfrentarse abiertamente. Además de eso, estaban la secta de las 6 cuevas, el grupo del elefante bárbaro pálido, la tribu Kanyue, la tribu de la vida antigua, la tribu de los 100 venenos, estas poderosas organizaciones y fuerzas. Dentro del ejército expedicionario, Ninsuo vio información sobre el ejército de vanguardia, inteligencia sobre el comandante general del ejército, así como los 4 generales que se encontraban cerca de la ciudad inmortal Kangling. Eran Lu Chi, Sudali, Xuan Jin y Mulan. Entre ellos, Lu Chi comandaba el ejército de la nube de fuego, que era el cuartel donde Ninsuo vio nubes de fuego ardiendo y la práctica de hechizos de atributo de fuego que se llevaban a cabo al ingresar a la ciudad. Sudali, mestizo de bárbaro y demonio, estaba al mando del ejército bárbaro demonio. Este ejército hacía honor a su nombre, compuesto por miembros del clan bárbaro y cultivadores demonios. Xuan Jin comandaba el ejército de Jade Blanco, estacionado al oeste de la ciudad inmortal de Kangling. Ninsuo había entrado por la puerta oriental y no los había visto.
pero había escuchado los llamados del ejército de la guardia de la ciudad, alentando a los cultivadores extranjeros a unirse al ejército de Jade Blanco porque este ejército ofrecía el salario más alto. El ejército utilizado como comparación fue el ejército de la Flor Roja comandado por el general Mulan, que, según la inteligencia, era el más pequeño en escala y ofrecía la menor recompensa. También había otro comandante llamado Sangan, que dirigía el ejército de élite de la Alabarda Dorada desde la capital, y llegaría aquí en unos días. El ejército de la Alabarda Dorada formaba parte de la Guardia Imperial, y Sangan era uno de sus líderes. Aunque este ejército era pequeño en número, su poder de combate era particularmente formidable. El hecho de que el monarca del país de Liangsu hubiera enviado este ejército demostró su determinación y seguridad en la conquista del Bosque de los Mil Picos. Con la información sobre la ciudad inmortal Kanglin, Ninsuo rápidamente conoció esta ciudad inmortal. La estructura más alta de la ciudad inmortal Kanglin era la Torre Sausen Kanghumu, un tesoro que combinaba los materiales de miles de tipos de madera. Había dos templos divinos, a saber, el templo del dios árbol y el templo del rey bestia. Estas dos deidades, con el apoyo del país Liangsu hace más de 100 años, habían pasado de ser dioses menores a tener ahora su adoración ampliamente extendida en todo el Bosque de los Mil Picos. Cuando el país Liangsu entró en guerra con el Bosque de los Mil Picos, estas dos deidades se convirtieron en una bendición. Esto indicaba que el monarca del país de Liangsu había comenzado a planear hace más de 100 años. El ataque al Bosque de los Mil Picos no fue una decisión improvisada, sino un plan largamente premeditado. Lo encontré. Según la información sobre el viejo monstruo de piedra, se rumorea que comenzó a cultivar desde el estado de una esencia de tierra de 10.000 años. Tuvo un encuentro fortuito y se fusionó con un fragmento de la roca divisoria del tesoro. Como resultado, dominó una habilidad divina llamada tesoro de tierra fundido en piedra. Esta habilidad divina puede transformar todo en piedra, la cual se templa con el tiempo, transformándola gradualmente en tesoros preciosos. La mayoría de estos tesoros son metales, jade, minerales espirituales y similares. De esta forma, Ninsuo logró su objetivo. Dado que el país Liangsu estaba lanzando una importante campaña contra el Bosque de los Mil Picos, debe haber realizado una investigación exhaustiva sobre el bosque y poseer mucha inteligencia. Sannin y su compañero actualmente no podían acercarse al Bosque de los Mil Picos, por lo que decidieron comenzar buscando información sobre el viejo monstruo de piedra desde la perspectiva de sus adversarios. San Lintong frunció el ceño con fuerza. ¿Tesoro de tierra de piedra? Resultó ser una habilidad divina, con razón no puedo resolverla, y cada vez es más difícil resistirla, porque incluso el maná puede petrificarse. Las habilidades divinas superan a los hechizos, ¿pero no murió el viejo monstruo de piedra? ¿Por qué sigue funcionando la habilidad divina? Ninsuo negó con la cabeza. El viejo monstruo de piedra probablemente esté muerto. Ya sea por los informes de la secta de las 6 cuevas o de la ciudad inmortal de Kanglin, todos dicen que este viejo monstruo de piedra estaba en el nivel del alma naciente. Probablemente estaba recluido, intentando alcanzar el nivel del espíritu transformador, pero fracasó y pereció. La habilidad divina que controló por alguna razón sigue activa. Sin embargo, creo que no funciona por sí sola, así que su poder no es muy grande. De lo contrario, con nuestros cuerpos frágiles, no habríamos podido aguantar hasta ahora. San Lintong asintió repetidamente, pequeño Suo, tienes razón. San Lintong expresó su dilema, ahora que sabemos que esto es obra de una habilidad divina, ¿cómo deberíamos resolverlo? Ninsuo suspiró, esto, sin duda, supera nuestras capacidades, solo podemos buscar ayuda. Según los informes, en la ciudad inmortal de Kanglin hay un médico sumamente hábil, llamado Doctor Imperial Muleta de Hierro, quien una vez fue médico imperial del monarca del país de Liangsu. Primero, vayamos a consultarlo. Ai, San Lintong no tuvo mejor idea y dijo, para ser un médico imperial, debe ser realmente extraordinario. Vayamos allí a echar un vistazo. Ninsuo comió rápidamente su comida y preparó otra para llevar. Entregó la comida al dragón viajero de 10.000 li, proporcionando sustento a San Lintong. Ninsuo recorrió los callejones, siguiendo las pistas proporcionadas por los informes, cruzó la mayor parte de la ciudad inmortal Kanglin y finalmente llegó al salón médico Tieji. La fachada de la sala médica no era grande y la entrada estaba desierta,
nada de lo que uno esperaría de un médico famoso. Ninsuo comenzó a dudar y se acercó a la entrada. Un niño pequeño estaba sentado en un taburete dentro de la puerta, y cuando vio a Ninsuo, hizo un gesto con la mano. «Eres un forastero que está aquí para recibir ayuda médica, ¿verdad?» «Sí», asintió Ninsuo. «No tiene suerte, señor. Mi amo ha decidido alistarse. La enfermería cerró ayer mismo, y soy el único aquí para informar a gente como usted», dijo el chico con la mala noticia. Ninsuo luego preguntó, «¿Puedo preguntar dónde se encuentra actualmente el señor Sam?» «Oh, está en el campamento militar a las afueras de la ciudad. Sin embargo, no tiene sentido buscarlo para que busque ayuda médica. Seguramente has oído hablar de la terquedad de mi amo. Es muy obstinado. Muchos ya lo han intentado, acudiendo al campamento militar para encontrarlo, sin éxito. Si yo fuera tú, iría a ver a otro médico para pedir ayuda». Ninsuo asintió, agradeció al joven y, antes de irse, le entregó un puñado de piedras espirituales. «Esto es problemático», dijo San Lintón. Él también había visto los informes. En la ciudad inmortal de Kanglin, el doctor más fuerte era sin duda Sang Songi. Aparte de él, los demás eran mediocres en el mejor de los casos, con pocas posibilidades de curar una habilidad divina. «Vayamos al campamento militar a buscarlo», Ninsuo todavía no se había dado por vencido. Al salir por la puerta oeste de la ciudad inmortal Kanglin, vio dos campamentos militares prácticamente uno al lado del otro. El campamento de jade blanco era grandioso y magnífico, rodeado por un muro circular de piedra de jade blanco. Incluso las estacas defensivas eran imponentes, no eran simples estacas de madera, sino jade blanco tallado, repleto de numerosos talismanes que sembraban el aire con la firmeza de una montaña. Las torres de vigilancia se alzaban muy altas y, incluso durante el día, irradiaban una luz intensa que vigilaba los alrededores. Sobre astas doradas ondeaba la bandera del ejército de jade blanco. La bandera tenía una base de jade blanco brillante, adornada con diseños de dragones con hilos de plata. Los ojos de los dragones centelleaban como si estuvieran listos para alzar el vuelo en cualquier momento. La puerta del campamento era aún más extravagante, compuesta por dos enormes puertas de jade blanco, cada una con incrustaciones de abundantes piedras espirituales de primer nivel. Una tropa de caballería galopaba dentro del campamento. Sus movimientos eran sincronizados y uniformes. Cada corcel estaba equipado con sillas de montar de jade blanco finamente elaboradas, adornadas con gemas que centelleaban como estrellas, irradiando nobleza. Capítulo 466 a 92. Tratamiento de las lesiones Dao. En comparación con otros, el campamento Flor Roja parecía bastante sencillo e incluso rudimentario. Las barricadas eran comunes, y la puerta del campamento era una enorme estructura de madera. La altura de la torre de vigilancia no era ni la mitad de la del campamento jade blanco, e incluso la bandera del ejército que ondeaba al viento se había desvanecido, con las costuras de los bordes desdibujadas, como si pudiera caerse en cualquier momento. Sin embargo, a pesar del decrépito campamento, los soldados montaban guardia diligentemente en cada punto estratégico, cada uno cumpliendo sus deberes con celo y espíritu. Ninsuo caminó directamente hacia el campamento Flor Roja. Todo porque el médico imperial de la muleta de hierro, Sang Songi, había unido su suerte al ejército de la Flor Roja, peor tratado y menos capacitado. «Alto, esta es una fortaleza militar, un paso más y te aniquilarán», gritó con severidad un cultivador que custodiaba la puerta a Ninsuo. Ninsuo se detuvo inmediatamente, sonriendo para indicar su propósito. Tras escucharlo, el portero dijo con impaciencia, «Uf. Otro más aquí buscando al señor Sang. Ni siquiera escondido en el campamento, este hombre encuentra la paz». Ninsuo, todavía sonriendo, preparó sutilmente su técnica. Habilidades divinas, el hilo que pende de la vida. Tesoro mágico, sello del demonio del corazón de Buda. También lo acompañó con sus palabras: «Joven hermano, no tuve elección. Ver enfermar a la persona más cercana en este mundo es más doloroso que estar enfermo yo mismo. Es como si me cortaran el corazón con un cuchillo, y estoy en una angustia extrema. Por eso lo dejé todo para buscar la compasión del señor Sang». La compasión del portero creció al máximo, sintiéndose como si compartiera la carga, y su expresión se suavizó. «Adelante, qué mala suerte.
No puedo hacer nada con ustedes. Ninsuo hizo una rápida reverencia de agradecimiento. Justo antes de entrar, tomó disimuladamente un puñado de piedras espirituales y se las entregó al portero, una pequeña muestra de agradecimiento por el arduo trabajo de mis hermanos custodiando la puerta. Por favor, tomen un poco de té por mi cuenta. Inesperadamente, la mano del portero retrocedió como si le quemara, su expresión cambió drásticamente y lo regañó. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No creas que puedes sobornarnos. Los dejamos entrar no por su agradecimiento ni por lástima. Es porque el general Mu es amable y benévolo, y ya ha dado órdenes para facilitar el acceso a quienes buscan ayuda médica. Date prisa y entra, y tan pronto como termine la consulta, sal inmediatamente. Usando el hilo colgante de vida con la ayuda del sello demonio del corazón de Buda, Ninsuo pudo sentir la sinceridad del hombre. Sus palabras no contenían engaño, lo que sorprendió internamente a Ninsuo. Soy un laico, un laico. Tomé a mis hermanos demasiado a la ligera y te ofendí. Mis disculpas. Ninsuo se inclinó rápidamente en señal de contrición. Los varios jóvenes cultivadores que custodiaban la puerta parecían indignados, sintiéndose insultados por Ninsuo. El hilo que cuelga de la vida. Sello del demonio del corazón de Buda. Sus expresiones se suavizaron rápidamente y despidieron a Ninsuo con impaciencia. Ve. Ninsuo asintió en señal de agradecimiento y se apresuró a entrar al campamento. Antes de partir, se retractó de todo rastro del hilo colgante de la vida. Después de los incidentes con Lin Bu-hyu y el maestro de la cueva del corazón demonio, se volvió más cauteloso y decidió no volver a usar el hilo colgante de vida de manera imprudente. Después de todo, este era un campamento militar. El ejército del país de Liangsu avanzaba para conquistar el bosque de los 1000 picos. Quién sabía cuántos individuos hábiles y extraordinarios estaban presentes. Si descubrían al hilo de la vida y seguían las pistas hasta él, ¿no sería terrible? Al entrar al campamento, Ninsuo lo encontró en ruinas pero estrictamente vigilado, con patrullas, centinelas, entrenamiento y otras actividades que se desarrollaban de manera ordenada. Parece que, aunque la general Mulan solo ha alcanzado el cultivo del núcleo dorado, proviene de una familia militar. Su liderazgo es estricto y se ha ganado el corazón de sus soldados. Tiene un don para comandar un ejército, comentó San Lintón a Ninsuo desde el dragón viajero de los 10.000 li. Ninsuo asintió levemente. Justo delante, un cultivador se le acercó. ¿Estás aquí para buscar ayuda médica del señor Sang? Tras recibir la confirmación de Ninsuo, el cultivador dijo, entonces sígueme. Esta es una zona militar restringida, un lugar que los forasteros no deben pisar con cuidado. Pero el general Mu ha tenido en cuenta tu sufrimiento y también quiere evitar dañar la reputación del señor Sang como sanador, y por eso se te ha dado esta oportunidad. Ninsuo inmediatamente expresó su gratitud al general Mulan, lo que hizo que el comportamiento del cultivador se relajara y sus ojos tenían un indicio de este niño sabe cuál es su lugar. Al levantar la solapa de la tienda, Ninsuo entró y finalmente se encontró con el médico imperial de la muleta de hierro, Sang Songi. Parecía tener unos 50 años, alto y delgado, con una nariz prominente, ojos hundidos y una mandíbula fuerte. Cada centímetro de piel parecía esculpido por el tiempo tan duro como el hierro y el acero. Sus cejas y sienes estaban ligeramente grises, dando a entender una vida marcada por las dificultades. Lo más destacable era su pesada muleta de hierro. Según la inteligencia, había sido un médico imperial, famoso por sus habilidades médicas y, por lo tanto, muy favorecido y confiable por el monarca del país de Liangsu. Un día, el príncipe cayó gravemente enfermo y necesitó la experiencia médica de Sang Songi. Sin embargo, Sang Songi se mostró reticente, argumentando que el hijo del monarca siempre había dependido del afecto de su padre para ser arrogante y dominante, intimidando a los demás y manchando la reputación del monarca. Ahora que el niño estaba enfermo, era un castigo divino, y nadie debía interferir. El monarca, enfurecido, obligó a Sang Songi a tratar al príncipe. Sang Songi, igualmente indignado, rugió en el palacio y luego el monarca, en su ira, ordenó que lo golpearan. Sang Songi permaneció en silencio, prefiriendo la muerte al compromiso. Su destino era no morir ese día, pues el general Mu, victorioso en el campo de batalla, presenció el castigo de Sang Songi al regresar a la corte. Tras conocer el motivo,
intercedió por Sang Sonji tras presentar sus respetos e informar al monarca. Solo entonces Sang Sonji escapó de la muerte, aunque sufrió heridas graves que, a pesar de sus habilidades médicas, lo dejaron discapacitado y dependiente de una muleta para caminar. Lo que era peor, había caído de la etapa de cultivo del alma naciente a la etapa de núcleo dorado, y nunca avanzó ni un centímetro durante el resto de su vida. Sang Sonji se sentó en un taburete, levantó la cabeza para mirar a Ninsu, y un destello de agudeza en sus ojos se desvaneció tan rápido como había aparecido. Joven, aunque estás herido, con un poco de descanso deberías recuperarte por tu cuenta. ¿Por qué has venido a verme? Capítulo 467 a 92. Tratamiento de la lesión Down 2. Ninsu juntó las manos. Médico imperial, su perspicacia es profunda. El paciente no soy yo, sino mi hermano mayor. Luego le dio una palmada al dragón mecánico en la cintura. Salintón saltó del dragón viajero de 10.000 y juntó sus manos hacia Sang Sonji. Cuando levantó la mano, Sang Sonji vio la piel de piedra en sus manos. Después de tanto tiempo, las manos de San Wenkang quedaron completamente cubiertas de piel de piedra. Antes, solo eran los bordes de sus palmas, pero ahora incluso el centro se había transformado en piedra. La tez de Sang Sonji cambió ligeramente. Esta es una herida de Dao. Las pupilas de Ninsu se encogieron de repente y su corazón dio un vuelco. ¿Lesión de Dao? Porque la lesión de su propia madre también fue una lesión Dao. La expresión de Sang Sonji era solemne. Asintió levemente y sacó un frasco de ungüento. No digas nada por ahora, aplica esto primero. Ninsu estaba a punto de tomarlo, pero Sang Sonji se negó, mirando a San Lintón. Aplícalo tú mismo. Durante tu enfermedad, no te acerques demasiado a otras personas ni objetos. Esta herida del Dao es contagiosa. Luego, San Wenkang estimuló su maná, maniobró su sentido divino y controló remotamente la botella de medicina para que flotara en el aire, extrajo el ungüento y lo aplicó uniformemente en sus manos. Un cultivador de establecimiento de fundación ya tenía la capacidad de manipular objetos con el sentido divino, y la técnica de cultivo principal de San Wenkang era particularmente competente en el mar divino. Así que completar esta acción fue muy fácil. Después de aplicar el ungüento, sintió instantáneamente una sensación de frescor que penetró rápidamente desde la superficie de sus palmas hacia el interior. Esta sensación de frescor era muy intensa, erosionaba continuamente y el proceso de petrificación se interrumpió inmediata y completamente. San Lintón inmediatamente mostró una expresión alegre, mirando a Ninsu. Es muy efectivo. Ninsu también mostró una expresión alegre. Eso es maravilloso. Pero Sang Sonji negó con la cabeza. Esto trata los síntomas, pero no la raíz del problema. Para curarlo por completo, debemos empezar desde la raíz para abordar la lesión del Dao. Ninsu, que ya sentía una intensa curiosidad, preguntó con entusiasmo. ¿Puedo preguntarle al señor Sang qué es exactamente una herida de Dao y cómo se puede curar fundamentalmente? Había buscado esta respuesta en libros y de los sabios del espejo luminoso, y ahora le preguntó a Sang Sonji porque quería escuchar la perspectiva de este talentoso médico. La respuesta de Sang Sonji fue casi la misma que la de los demás. La lesión del Dao, como su nombre lo indica, es ser herido por el principio del Dao. Cuando una persona levanta algo pesado y no lo puede sostener, se lesiona, está siendo lastimada por el principio de pesadez. Cuando una persona cubre el fuego con sus manos y se quema, está siendo herida por el principio del fuego. Manos de tu hijo están erosionadas por algún principio del elemento tierra. Para remediarlo, necesitas comprender los detalles y usar los métodos correspondientes para absorber o resolver dicho principio. Primero, necesitas encontrar la respuesta, de lo contrario, no puedo iniciar el tratamiento. Tras una pausa, Sang Sonji continuó, una vez que tengas la respuesta, búscame. Esta enfermedad es bastante problemática. Primero, debes asegurarte de que la respuesta sea correcta. Si la base es errónea, por muy buenas que sean mis habilidades médicas, los resultados no se verán, e incluso podría empeorar la situación. En segundo lugar, una vez que tengas la respuesta correcta, necesitas encontrar un gran maestro del elemento tierra, alguien experto en el reino del elemento tierra que conozca los principios esenciales del elemento tierra. Solo entonces se podrá diseñar un tratamiento específico para la enfermedad. En tercer lugar, como ven, me he unido al ejército y sirvo como médico militar en el campamento Flor Roja.
¿Quién sabe cuándo llegará una orden superior y nos desplegarán en el frente? Una vez en el frente, no será como ahora, con libertad para ir y venir. Entonces debes apresurarte. Luego San Lintón miró a Ninsuo, lanzándole una mirada interrogativa. Ninsuo comprendió de inmediato lo que San Lintón estaba preguntando. Su estrategia anterior fue correcta, aunque fue arriesgada en el camino, ya habían explorado la respuesta, el tesoro de la tierra fundida con piedra. Pero este asunto era realmente muy importante. ¿Por qué? Porque involucraba al ser del nivel alma naciente, el viejo monstruo en piedra. Desde la perspectiva del ejército de expedición, el viejo monstruo de piedra era alguien a quien debían prestarle, y de hecho mucha, atención. Pero hasta ahora, ni el ejército del país Liangsu ni el hado del bosque de los 1000 picos tenían conocimiento de esto. Ni San Nin ni San Lintón querían revelar este secreto. San Lintón, aunque lesionado, contenía su frustración. Había tropezado con la bola de piedra y quería levantarse justo donde había caído. El deseo de Ninsuo era algo más directo. La bola de piedra en el fondo de la cueva era el cuerpo del viejo monstruo de piedra que había fracasado en la transformación divina, y también era la fortuna completa de esta esencia de tierra de 10.000 años. Una riqueza considerable. Mientras pudiera resolver la herida del Dao, sus graves dificultades financieras se aliviarían por completo. Durante mucho tiempo, ya no existirían esos riesgos ocultos. Además, Ninsuo sintió débilmente. La muerte del viejo monstruo de piedra parecía tener un uso potencial significativo. San Lintón no habló, quería que Ninsuo tomara la decisión. En cuestión de unas pocas respiraciones, Ninsuo lo pensó y juntó sus manos hacia Sang Songi. Señor Sang, ¿puedo preguntar cuánto es la tarifa de consulta esta vez? Sang Songi se rió. Es difícil de calcular, depende del principio al que se haya enfrentado su hijo. El tratamiento debe basarse en el diagnóstico, y solo entonces se podrán determinar los medicamentos necesarios. Y contratar a un gran maestro del elemento tierra suele tener un precio muy elevado. En general, siempre es recomendable preparar un presupuesto de consulta amplio. Ninsuo pensó por un momento, si pudiéramos buscar directamente la ayuda de un gran maestro del elemento tierra, ¿podríamos resolver directamente esta herida del Dao? Sang Sonji miró a Ninsuo con sorpresa. Aunque había perdido su nivel de cultivo anterior, seguía siendo un cultivador de núcleo dorado. Al ver a estos dos jóvenes, sin conocer su edad real, con solo el cultivo del establecimiento de la fundación, al oír sus palabras, parecía que podían invitar a un gran maestro del elemento tierra.